Vamos a leer la palabra de Dios en el día de hoy en el libro de Lucas capítulo 7, versículo 1 en adelante, mi hermano. En el nombre de Jesús, preste atención porque es como le decía, si presta atención vas a ser bendecido en el nombre de Jesús. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Amén. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra leída, Espíritu Santo. Dios mío, que mientras se predica tu palabra en esta noche, Dios, tú puedas tocar el corazón de cada una de aquellas personas que la están escuchando. Que tú bendigas su vida, Dios mío. Que tú despiertes su espíritu, su corazón, Señor, para que ellos presten atención a tu palabra, al mensaje, Señor, que tú le das en el día de hoy, en el nombre de Jesús. Mis hermanos, como todos ustedes saben, cuando nuestro Señor Jesucristo se manifestó aquí en la tierra, fue con un propósito de salvar la humanidad que se había perdido por causa del pecado, y que no había manera de alcanzar la salvación si no fuese por medio de un sacrificio hecho en la cruz del Calvario, donde el Señor derramara su sangre por cada uno de nosotros, y que por medio de esa sangre derramada en la cruz del Calvario nosotros pudiésemos ser limpios de pecados. Pero vemos allí que Jesucristo estaba enseñando, estaba predicando al pueblo, estaba predicándole al pueblo la buena nueva de salvación. Y el Señor estaba, dice la Escritura, predicándole a aquel pueblo que lo escuchaba. Y dice que después que le enseñó al pueblo todo lo que le tenía que enseñar, entonces decide irse a Capernaum. Porque en Capernaum hay una situación delicada, donde hay un siervo que está falleciendo, donde hay una persona que se está muriendo, donde hay alguien que necesita una intervención, un milagro de Dios para poder seguir existiendo. Pero esta persona que estaba en esta situación relata la historia que estamos leyendo, que era nada más y nada menos que el siervo de un centurión, al cual el centurión quería mucho. Declara la palabra que el centurión lo quería mucho. Un centurión, mi hermano, en ese tiempo era alguien con posición, era alguien con una posibilidad económica grande, era alguien con muchas relaciones. Dese cuenta que la historia dice que él tenía soldados a quien él dirigía, que él lo mandaba a un lugar y ellos tenían que hacer lo que él dijera, que tenía siervo, que era un hombre con una posición grande. Pero dice la historia que este centurión quería mucho a su siervo. Y yo me imagino que si usted tiene a alguien a quien usted quiere mucho y usted ve que esa persona está padeciendo de una enfermedad, usted no se va a quedar de brazos cruzados. Usted va a hacer algo para poder buscarle la solución a la enfermedad, que este siervo o que ese alguien que usted tiene sea sanado. Yo me imagino, mi hermano, que este centurión, con la capacidad económica y con las relaciones que tenía, aunque no lo dice la Escritura, pero estamos haciendo aquí una narración, una exégesis de esta historia, donde nos estamos introduciendo a ese momento que estuvo pasando ese centurión. Y nos podemos imaginar que, como declara la palabra, que él lo quería mucho, pues él le buscó los mejores médicos que podían estar en aquella región para que hiciesen el trabajo y sanasen a su siervo. Nos podemos imaginar que él buscó los mejores especialistas que pudieran haber en aquella localidad para que por medio de ello el siervo mejorara. Nos podemos imaginar que él compró quizás los mejores medicamentos
que hizo todo lo que fuera necesario para que su siervo estuviera sano y estuviera en salud, porque él quería y amaba a su siervo, dice la palabra. Pero a pesar de todo su esfuerzo, mi hermano, a pesar de todo lo que hizo terrenalmente, vemos que la riqueza que él tenía, que las conexiones que él tenía, que la posición que él tenía, no le valieron de nada en esta circunstancia. Y el enfermo seguía enfermo y no había solución para que él fuese sanado. Pero dice que en medio de esta circunstancia alguien llega a donde el centurión, que la Biblia no relata quién fue, pero sí dice que llega alguien y comienza a hablarle de Jesús. Me imagino que este que vino a hablarle al centurión vino y le dijo: yo conozco a alguien que se llama Jesús, que anda por ahí predicando el evangelio de salvación, y que se ha escuchado que cuando él llega donde hay alguien enfermo, él pone la mano sobre ellos y aquella persona que estaba enferma es curada. No podemos imaginar que esta persona que llega donde él le dice: es escuchado hablar de Jesús, de aquel que pone la mano sobre los que están endemoniados y los endemoniados son libres. No podemos imaginar que este que llega donde el centurión le dices: es escuchado hablar de un Jesús que a donde están los muertos él llega y ora por las personas que han fallecido y ellos recobran la vida. Alabado sea el Señor para siempre. Al este centurión escuchar esta noticia, dice que inmediatamente él envía a donde Jesús a los ancianos y solicita de que se lo traigan a su casa para que Jesús haga un milagro en la vida de este siervo. Y aquí fue donde el Señor comenzó a tratar conmigo en esta historia, mi hermano, de manera poderosa, porque el Señor ponía en mí un hincapié en la vida de aquella persona que fue a hablarle al centurión de Jesús. Usted se imagina todo lo que aquel hombre le habló al centurión de lo que hacía Jesús. Entonces el Señor ministraba mi vida y me decía: ¿qué están haciendo ustedes? ¿Qué están diciendo de ustedes que se llaman ser hijos de Dios? ¿Qué están hablando de ti, guerrera del Señor? ¿Qué están hablando de ti, guerrero del Señor? ¿Qué están hablando de aquellos que nos llamamos ser evangélicos, que nos llamamos ser hijos de Dios, que nos llamamos ser evangelistas, pastores, intercesores, profetas? ¿Qué están diciendo de nosotros donde nosotros llegamos? ¿Qué están hablando de nosotros cuando llegamos a la casa de un familiar? ¿Qué están hablando de nosotros como cristianos cuando llegamos a una reunión? ¿Qué están hablando de nosotros cuando nos presentamos en un trabajo o en una situación donde haya una necesidad y nosotros lleguemos? ¿Qué dicen de usted? ¿Qué dicen de mí? Porque lo que estaban diciendo de Jesús era que Jesús sanaba a los enfermos, era que Jesús echaba fuera a los demonios, era que Jesús hacía que los ciegos veyeran y que los sordos oían. Lo que estaban diciendo del Señor era que el Señor llevaba paz a donde había intranquilidad. Pero ¿qué están diciendo de usted y de mí donde nosotros llegamos? Esto es un reto, mi hermano, que usted y yo tenemos que implantarnos en nuestra vida como hijos de Dios que somos. Porque le voy a decir algo: no somos cualquier cosa. Somos hijos de Dios. Somos coherederos de la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero somos hijos de Dios. ¿Qué están hablando de nosotros? ¿Qué están diciendo? Alabado sea el Señor para siempre. Donde usted se mueve, ¿qué están diciendo de usted? Donde usted camina, ¿qué están diciendo de usted? Y eso lo trataba el Señor conmigo. ¿Qué están hablando de mi pueblo? ¿Qué están diciendo de mi pueblo? Donde quiera que el pueblo se mueve, ¿qué se está hablando de mi pueblo? ¿Qué está haciendo mi pueblo? Y dice la historia, mi hermano, que aquel centurión, cuando escuchó lo que se decía de Jesús, lo mandó a buscar y dijo: yo necesito ese hombre aquí en mi casa para que me resuelva esta situación con el siervo que se me está muriendo. Ahora, al otro punto que
el Señor ministraba mi vida con el centurión, ¿qué provocó en la vida del centurión lo que él escuchó? ¿Qué provocó en la vida del centurión lo que hablaron de Jesús en él? ¿Qué fue lo que hizo que el centurión se llenara de fe, activar esa fe que tenía dentro y mandar a buscar a Jesús? Había algo que producía lo que él escuchó. Y yo quiero decirte hoy, mi hermano, que lo que tú escuchas vas a tener dos efectos en tu vida. Y el Señor me decía, tienes que prestar atención, porque lo que ustedes escuchan va a ocasionar efectos en su vida espiritual. Lo que ustedes oyen con estos oídos va a ocasionar en tu vida o para bien o para mal. ¿Qué produjo lo que el centurión escuchó? Lo que el centurión escuchó de Jesús produjo en él una fe, produjo en él una esperanza, produjo en él una solución. Cuando él creía que todo se acababa, cuando él creía que todo se había perdido, cuando él creía que ya no había solución para su siervo, él prestó atención a lo que le dijeron, y aquello que él escuchó produjo en él un levantamiento, produjo en él una activación de fe, en la que él se movió y mandó a buscar a Cristo. Por eso el Señor me hacía entender que lo que nosotros escuchamos vas a provocar en nuestra vida dos cosas: o vas a edificar tu vida para bien, o vas a aumentar tu fe para bien, o te va a servir para bien, o te va a servir para descaerte, para tumbar tu fe, para mover tu carne, para mover tus emociones. Lo que tú escuchas vas a tener dos opciones: o te edifica o te destruye. Por eso usted, como hija y como hijo de Dios, tiene que prestar atención a lo que usted está escuchando. Y dice la historia, mi hermano, que cuando el centurión escuchó, se llenó de fe. Y ya voy a ir terminando con esto, porque no quiero, con este mensaje, porque no quiero ser muy largo. Pero yo quiero que usted entienda que dice la historia que cuando el centurión escuchó, mandó a buscar a Jesús. Su fe fue activada por los que escuchó. Su fe se activó y mandó a buscar a Cristo. Y dice la historia que Jesucristo no fue necesario de que llegara a la casa, porque antes de que llegara a la casa, él volvió a mandar otro grupo de amigos, el cual le dijeron: no soy digno de que entres en mi casa, solo envía la palabra y mi siervo sanará. Alabado sea el Señor. Y me llama la atención porque el mismo Jesucristo habló de este hombre y dijo: ni en Israel he encontrado tanta fe. Pero yo me pregunto, y le pregunto a usted que está escuchando este mensaje, si el centurión hubiese escuchado hablar de Jesús y se queda sentado en su casa y no hace nada, ¿qué hubiese sucedido con el criado que él tenía que estaba muriendo? ¿Qué hubiese pasado con aquel siervo que él quería pero que ya estaba partiendo de esa vida? Se hubiese muerto y la fe que él tenía hubiese sido nula, mi hermano. Lo que el Señor te está diciendo en la noche de hoy, a ti que dice que tienes fe, es que una fe debe ir acompañada de la obra. Una fe sin obra está muerta. Aquel hombre era un hombre con una fe extremadamente grande, la cual el mismo Señor Jesucristo resaltó. Y dice que se maravilló por la fe que el centurión tenía. Pero si el centurión se hubiese quedado tranquilo en casa, el criado se hubiese muerto y no hubiese recibido la sanidad de la enfermedad que tenía. Lo que te está diciendo a ti hoy, guerrera y guerrero de Dios, que esa fe que tú tienes que ponerla en práctica. Tú tienes fe de que el Señor te va a usar haciendo milagros, pues pon la mano sobre los enfermos. Y no importa cuántas veces tenga que ponerla, ponla, y si el Señor lo quiere sanar, que lo sane, y si no lo quiere sanar es porque no es el momento todavía. No permita que el miedo, que el enemigo influye en la vida tuya, paralice la obra de Dios en tu vida. No permita que el miedo a equivocarte haga que aquellos que iban a ser sanados reciban la sanidad. ¿Sabe por qué? Porque en el Evangelio hay muchísimas historias de hombres grandes en Dios que también se equivocaron. Se equivocaron los profetas, se equivocó Samuel, se equivocó Elías, se equivocó Moisés, se equivocó Abraham. Muchísimos de ellos fallaron.
Entonces usted no puede tener miedo a fallar. Si usted cree que Dios puso en usted el don de sanidad, para que ese don de sanidad se desarrolle, usted tiene que ir a orar por ese enfermo. Si usted no ora por ese enfermo, su fe no va a crecer y el don de sanidad no se va a desarrollar. La fe que usted tiene, mi hermano, si usted no la pone en obra, esa fe está muerta. Necesitamos la fe, pero necesitamos la obra en Dios. La fe, dice la Escritura, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si usted está esperando verlo para creerlo como Tomás, entonces usted no califica para la fe. La fe, yo no veo nada, pero yo sigo avanzando porque yo creo que mañana lo voy a ver, aunque usted no lo vea. La fe, yo veo que está enfermo, pero yo voy a orar por él porque yo creo que mañana Dios lo va a sanar. Así que te dejo con esta palabra y quiero que sea de bendición. Espero en Dios que tú la hayas captado el mensaje de Dios para tu vida. Ten cuenta con lo que escucha, porque lo que escucha o te va a engrandecer o te va a hacer disminuir, o te va a hacer ascender o te va a hacer que vaya bajando. Lo que tú escuchas vas a provocar en ti o que te eleve o que descienda. Y que la fe, mi hermano, la fe no es fe si tú no tienes obra. Si tú no haces una obra, la fe tuya se muere. La fe funciona cuando va acompañada de la obra. La fe sin obra es muerta. En la historia de la Biblia hay muchas veces donde habla de hombres que tenían fe, alabado sea el Señor, pero si no se movían, la fe no lo acompañaba, la fe no actuaba. La fe es creer que aunque usted no está viendo, usted va a ver mañana. Que Dios me lo bendiga en el nombre de Jesús y que el Señor bendiga tu vida de manera especial. Damos gracias a Dios por esta poderosa palabra. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Te invitamos a ver el próximo video. Además, a ser parte de este ministerio, suscribiéndote a este canal, dando like y compartiendo los videos, será de mucha bendición. Que Dios te bendiga.